información. La información hace la continuación en el tema centrado del usuario, donde tiene estas partes específicas como son la recrea, evalúa, analiza y solicita. Una información maneja el análisis, la solicitud y la recrea para los usuarios. Además de eso, todo usuario evalúa una información. ¿Qué es la información? La información es un recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya que mediante códigos y conjuntos de datos da origen a los modelos de pensamiento en el ser humano. ¿Qué podemos decir? Que la información es de vital en cualquier dato, en cualquier documento, en todos lados encontramos información. Además de eso, los datos son percibidos a través de los sentidos y una vez que se integran terminan por generar la información que se necesita para producir el conocimiento. Se considera que la sabiduría es la habilidad para juzgar de modo adecuado cuándo, dónde, por qué, para qué y cómo, y con qué objetivo se emplea y con qué conocimiento adquirirlo. Las especialistas afirman que existe un vínculo indisoluble entre la información, los datos, el conocimiento y el pensamiento. ¿Por qué razón? Porque de la información sale un dato, todo conocimiento tiene información. Además de eso, el lenguaje que hay se está brindando una información. A lo largo de la historia, la forma de almacenamiento y acceso a la información ha ido variando. En la Edad Media, el principal acervo se encuentra en las bibliotecas que se armaban, funcionaban y se conservaban en los monasterios. De allí empiezan los archivos, porque en los monasterios fueron los primeros archivos que se fundaron. A partir de la Edad Moderna, gracias al nacimiento de la imprenta, aparecieron los libros en forma de series periódicas. Ya en el siglo XX aparecieron los medios de comunicación masivos como son la televisión, la radio y las herramientas digitales, ya como todos conocemos las que se manejan en internet. Todos ellos brindan una información, la radio, la televisión y los medios de internet nos brindan una información importante. A continuación vamos a ver los tipos de información. La información privilegiada. Esta información es de carácter concreto que se refiere a uno o varios emisores de valores o a los mismos valores, que no se haya hecho pública y que de hacerse pública podría influir de manera apreciable sobre la cotización de sus valores. El siguiente tipo de información es la información pública y pienso que es una de las más importantes. Y ahí, porque en la información pública encontramos todos los datos que nos brindan las entidades públicas y que nosotros como usuarios tenemos derecho, nosotros como seres que están vivientes tenemos derecho a esta información. En la información es la información que toda persona tiene derecho a manifestar por medio de la libertad de expresión y difusión de pensamiento, ya sea oral o escrito, por cualquier medio de comunicación, sin previa autorización, sin censura o impedimento. También es la información que todo el mundo tiene derecho a solicitar y a recibir de parte de cualquier entidad. Un ejemplo claro que tenemos es la rendición de cuentas que brinda las entidades públicas como son la alcaldía, la gobernación, que nosotros como usuarios tenemos derecho a saber qué han hecho con esa información o con las cuentas que se han manejado durante el año. La información privada es una información que la ley no permite divulgar, ya que afecta a la intimidad personal, la seguridad nacional o simplemente es excluida por la ley.
Por ejemplo, los datos de carácter personal que existen en registros o bancos de datos adquiridos por los organismos. También tenemos un ejemplo como son los hospitales, aquellas personas que tienen enfermedades demasiado crónicas o enfermedades mortales, y las historias clínicas que no las prestan sino simplemente a la persona que es la dueña. La información interna es la información que circula al interior de una empresa u organización. Busca llevar un mensaje para mantener la coordinación entre los distintos departamentos. Permite la introducción, difusión y aceptación de pautas para el desarrollo de la organización. Aquí permite que o funcione bien, depende de la información que nosotros manejemos interna, permite que funcione bien o mal una empresa. La información externa es toda aquella información que llega a una entidad, ya sea una empresa pública o privada, y que de ahí depende si nosotros la sabemos acoger para bien o para mal. La información directa es toda aquella información que le damos al usuario, se la brindamos directamente nosotros de persona a persona, o puede ser la que se brinda por medio de digital, pero directamente a la persona. La información indirecta no es proporcionada directamente por una fuente, sino que se encuentra después de realizar las sugerencias de los documentos idóneos. La información selectiva puede transmitirse por símbolos no semánticos, es decir, aquellos símbolos que no están relacionados con los aspectos del significado, sentido o interpretación de algún elemento. Y la información web, que es toda aquella información, solo se transmite por medio de afirmaciones verdaderas o falsas. Las características de la información son muy importantes porque depende de la información dada, así también se va a generar un dato o un documento que esté bien o esté mal. Lo más importante son que esté actualizada, que esté disponible, que sea oportuna, que sea de calidad y explicable. ¿Por qué actualizada? Lo que implica que es capturada cuando se genera y no un tiempo después. Disponible, que la que se presenta para tomar decisiones. Oportuna, en esa información lo que implica tener una alta velocidad de acceso a la información. Si bien es importante el manejo de la cantidad de información y el acceso a la misma, es tal vez más importante la calidad, porque de la información se presenta en sus niveles de confiabilidad y es explicable para que los usuarios que la utilizan se pueda hacer entendible. El silencio documental son aquellos documentos almacenados en la base de datos pero que no han sido recuperados debido a que la estrategia de búsqueda ha sido demasiado específica. Y el ruido documental son aquellos documentos recuperados por el sistema pero que no son relevantes. La palabra relevante es lo que no sirve, aquellos que de pronto son documentos de apoyo que sí nos sirven para apoyarnos en la información importante, pero que no es de sacarla a la luz. La recuperación de información es el proceso de comunicación entre los usuarios y los sistemas que mediante un término se logra recuperar. Los sistemas de recuperación van dedicados a los documentos, que son las bases de datos. Hay una necesidad de información para recuperarla, unos documentos relevantes y unos documentos no relevantes. Ahí se deben destacar los relevantes, que son los importantes, y los no relevantes, que son los documentos de apoyo. Las herramientas que utilizamos en la información suelen ser las bases de datos, que son colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar. Son todas aquellas bases de datos que encontramos
para guardar aquella información que es más importante de tal modo que no se vaya a perder. En Internet encontramos las revistas electrónicas, buscadores, directorios, metabuscadores, agentes inteligentes, entre otros. Vamos a ver las revistas electrónicas. Son aquellas publicaciones que tienen característica de una revista, pero que no se va a ver en un papel, sino mediante medio electrónico. Puede ser PDF, Hotmail, que tenga que ver solo con medios electrónicos. Los buscadores son herramientas que permiten localizar y recuperar la información almacenada. Aquellos buscadores que encontramos en Internet como Google, Yahoo, bueno, los diferentes buscadores que encontramos. Directorios web son listas organizadas que nos permiten acceder a la información de forma estructurada y jerárquica. Aquí encontramos los directorios. De los directorios hay portales web como son Google, y de los portales web sale la relación de enlaces a los usuarios y a los autores, y todo se lleva enfocado a una información y a un conocimiento. En la relación de enlaces también encontramos, se van a lo general o a lo particular. Se utilizan registros actuales o los registros que son creados propios. Los metabuscadores son buscadores con la cualidad de que no solo buscan en una única base de datos, sino que van a buscar en todas las bases de datos que encontramos. Los agentes inteligentes son herramientas que permiten localizar información de forma automática. Solo necesita que se defina un perfil de búsqueda y dónde se debe hacer, como son las bases de datos, los sitios web, que nosotros escribimos una palabra y de inmediato vamos a encontrar el significado, que son muchos, y por eso es que debemos saber cuál es la información que es relevante y cuál es la que no es relevante, qué es la información que nos sirve y cuál no nos sirve del dato que estamos buscando. Los tesauros es un listado terminológico controlado sobre un área o un ámbito de conocimiento. Su principal característica en que los términos están organizados jerárquicamente. Los metadatos. Los metadatos en la navegación y la recuperación de información se utilizan para detectar información relevante de una forma rápida y eficaz. El desarrollo histórico de la información en la ciencia de la documentación y en la llamada sociedad de la información. La denominada ciencia de la información surge como resultado en las crecientes necesidades de información que se originan tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la llamada Guerra Fría. Se estudia su origen y su evolución, así como la influencia de la llamada vertiente de esta disciplina. La ciencia de la información se conoce como diversas denominaciones según su etapa de desarrollo. Todas en el siglo XX vino acompañado de grandes descubrimientos científicos y transformaciones tecnológicas. El acceso a la información científica y tecnológica es relevante, actualizada, constituida por una necesidad. Toda la información que se brinda desde los tiempos pasados a la fecha, toda es importante. Lo único es que se va pasando para los ciertos tiempos es lo necesario. El término documentación designa la actividad específica de recolectar, conservar, buscar y disminuir los documentos. Toda información puede ser utilizada ya dependiendo del uso que nosotros le demos, y toda información debe ser conservada para poder nosotros tener una historia de nuestro país o de lo que se necesita.